Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, aunque no esperaba estar aquí en esta mesa esta tarde, me ha tocado porque pido disculpas en nombre de don Antonio Pelayo, que es el que iba a hacer de maestro de ceremonias. Venía profesamente desde Roma para acompañarnos toda la jornada del Congreso y el pasado martes a las 8 menos cuarto de la mañana pues me mandaba un correo después de haber confirmado pues todo su itinerario desde Roma y me decía: querido amigo, a la vista de la situación de la salud del Papa y con gran pesar por mi parte, te comunico que me será imposible viajar a Egín como teníamos previsto. Lo siento de verdad, pero me es imposible dejar Roma en estas circunstancias. Antonio Pelayo. Y bueno, pues yo creo que es totalmente comprensible que decidiera quedarse en Roma por cualquier cosa que pudiera pasar y no estar aquí. Pero bueno, el año pasado ya se quedó con las ganas de estar en Egín después de su pregón en Albacete. Este año lo he intentado, no es que estuviera por España y aprovechar el viaje, sino que venía profesamente para este congreso. Y bueno, pues aunque el hombre propone y Dios dispone, la verdad es que sinceramente es un placer estar al lado de José María, persona a la que conocí en 2016, y creo que le he insistido o le he propuesto en alguna ocasión venir aquí a Egín y no se había dado la circunstancia. Y este año, pues con motivo del 75 aniversario, ha podido ser. Hacíamos a grosso modo el conferenciante de esta tarde. Voy a leer algunos de sus datos. Nació en Almería, fue ordenado presbítero en el año 2010. Desde entonces han sido diversos los cargos pastorales que ha desempeñado, como arcipreste del arciprestazgo del Campo de Níjar, delegado episcopal para las hermandades y cofradías, capellán del Colegio Juan Pablo II y de la residencia asistida de la Diputación Provincial de Almería, entre otros, pasando por diferentes parroquias hasta llegar a la de Santa María de Gador, de la que actualmente es párroco. Asimismo, trabaja en su estudio de licenciatura en Teología Pastoral por la Facultad de Teología de Loyola de Granada, centrado en la piedad popular y más concretamente en las hermandades y cofradías. Cabe destacar la figura de don José María como pregonero de multitud de hermandades almerienses, así como las distinciones que le han sido otorgadas, como la concesión del título de Legionario de Honor por el general Marcos Yago, Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, la concesión de la Cruz de Honor de la Cruz Fidelitas del Arzobispado Castrense de España por el excelentísimo señor Arzobispo don Juan del Río Martín, o el nombramiento como caballero eclesiástico de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Yo personalmente puedo decir que desde que lo conocí en Almería es una persona entrañable, abierto a todo el mundo que llega hasta él, muy relacionado y muy amante de la piedad popular y de las cofradías, y para mí, como hermano mayor del prendimiento de Egín, pues es un honor tenerlo aquí y le cedo la palabra. Muchas gracias, querido hermano mayor, querido Carlos. Como creo que estamos en familia, porque donde están los cristianos siempre nos sentimos en familia, nos vamos a poner en la presencia del Señor y le pedimos a Él los frutos de este congreso, que nace de Él, se desarrolla en Él y le mira a Él. Y entre el principio y el fin, en el camino estamos nosotros. Por tanto, todo lo que mire al Señor redundará en bien nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos por los frutos de este congreso y por el Santo Padre Francisco para que el Señor le fortalezca y con él a toda la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, cuando a alguien le plantean dar una charla desde el punto de vista teológico, tiemblan las columnas y surge la cuestión: ¿cómo enfocamos teológicamente un asunto tan grande, pero que a la vez es o debe ser tan cercano a nosotros como es hablar de Jesús? La teología es ciencia, y como toda ciencia, la teología tiene un objeto de estudio: Theos Logos, y el objeto es Dios. ¿Y a Dios se le puede estudiar? Sí. Lo que no se puede pretender es abarcar a Dios.
porque Dios, siendo un ser personal, es Dios. Es lo totalmente distante, ajeno y opuesto a nosotros. Pero Dios se ha revelado. Esto significa que Dios ha salido de sí mismo a nuestro encuentro. Por tanto, lo que vive entre nosotros, lo que forma parte de nosotros, todo lo que nos rodea para el ser humano es y puede ser objeto de acercamiento. Entendamos la teología así. Y con esto, querida cofradía del emprendimiento, queridos cofrades, queridos amigos, que despierte en nosotros ese deseo de crecer, de formarnos, de seguir buceando, indagando, de seguir creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Yo aseguro que cuando uno más se mete en este ámbito de la formación cristiana, más sed tiene, porque es tan grande, es tan hondo, es tan hermoso, que siempre nos sabe a poco. Y cuando uno piensa que ha alcanzado algo en el conocimiento de Dios y piensas que lo tienes en las manos, se te fuma como la arena, se desvanece como el aire, pero no te desanima, sigue adelante. Yo tengo un peligro y es que me enrollo como una persiana. Entonces, cuando alguien le pique el cuerpo o bostece, yo ya entiendo que es momento de pasar a las preguntas. Intentaré no alargarme demasiado. Y si es así, bueno, como he hecho unos cuantos kilómetros, me perdonáis un poco. Y vamos adelante con ello. Os voy a plantear tres cuestiones. Acercarnos, en el título de esta ponencia, un análisis teológico sobre el prendimiento de Jesús, supone acercarnos a un momento histórico. Histórico significa que se puede tocar, medir y pesar. No es fantasía, no es poesía, no es la espiritualización de nada. Un momento histórico, pero es un momento también teológico. Y lo teológico no siempre se puede encerrar en coordenadas. Como se puede medir, tocar y pesar, cómo, qué, quién, cuánto, dónde. Vamos a acercarnos al escenario y a la cronología del prendimiento de Jesús hace 2000 años. Hablamos de tiempo, hablamos de calendario, hablamos, se ve muy bien, hablamos de unas coordenadas espaciotemporales donde ocurre algo. Acercarnos a Jesús en los evangelios supone adentrarnos no solamente en un fenómeno religioso, sino en un fenómeno cultural histórico. Y es a una cultura semítica, a una cultura grecorromana. Que esto es muy bueno que nos recordemos a los europeos constantemente. Ahora que se habla tanto de Europa, en clave de dominio, de poder, de sometimiento, de dinero y de guerras, también es bueno que recordemos siempre quiénes somos. Ya lo dijo San Juan Pablo II en Santiago de Compostela: Europa, recuerda quién eres y sé tú misma. Y Europa se levanta sobre el cimiento de tres pilares. Y esta idea no es mía, es de un gran historiador y filólogo griego, Antonio Piñero. Y esos tres pilares son la cultura de Roma, la cultura de Atenas y Jerusalén. Somos herederos de aquellas tres experiencias que a lo largo de los siglos nos han hecho ser quienes somos, y todo en un marco lógico que es el Mediterráneo. El Evangelio enmarca el momento de la pasión de Cristo en unas coordenadas bastante concretas. No podemos hablar de las certezas absolutas con el calendario y la calculadora en la mano. Nos separan 2000 años. Y del acontecimiento a la constatación por escrito de los evangelios hay unas décadas. Pensad que primero hay una traslación, una tradición, un entregar el testimonio de la fe, y después ese testimonio de la fe se consignará por escrito en la Sagrada Escritura.
en todo el proceso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hemos empezado por el final, por el Nuevo Testamento. Nosotros comprendemos el día con sus horas desde el calendario arábigo, desde la comprensión arábiga. Los números nuestros son los arábigos, pero aquí unimos también la comprensión, y cuando leemos la Pasión de Cristo, y esto lo hemos heredado también en la liturgia católica, lo hacemos desde una comprensión del día y de las horas romana. De tal modo que si vemos el círculo exterior, hablaríamos de horas, y si nos adentramos en el círculo interior, hablamos de jornadas con nombre. Nos situaríamos aquí, en la tarde de lo que hemos venido a llamar el Jueves Santo. No era jueves, iba a decir, ni era santo. Santo lo hemos declarado nosotros por lo que ocurrió. Pero sí sabemos que fue un día completo antes de la fiesta de la Pascua. Y eso se celebraba en sábado. Se celebraba en sábado. Por tanto, trasladándonos a nuestra comprensión, el sábado comenzaba el viernes por la noche. La comprensión para los judíos de la jornada era así. El día era tal mientras la luz del sol te permitiera distinguir un hilo. Cuando la luz del sol llegara a un punto en que tú no pudieses distinguir perfectamente el hilo, el atardecer, había comenzado el día siguiente. De tal modo que nos situamos en este momento. La tarde del Jueves Santo, vigilia prima, vigilia segunda, vigilia tercia, vigilia cuarta, hora prima, hora tercia, hora sexta, hora nona. Y ahí comenzaríamos esta experiencia que es la Pasión de Cristo. Jesucristo celebra su última cena en el momento de la preparación de la cena pascual. No coincide la celebración de esta cena, que Cristo le da un carácter de solemnidad, de gozo. He deseado ardientemente comer esta Pascua, esta cena con vosotros, y a la misma vez se convierte en la plataforma para la institución de la Eucaristía, del sacramento de los sacramentos, el sacramento de la presencia del Señor, empleando los recursos que la tradición judía le brindaba. Jesús es judío, no lo podemos olvidar. Los apóstoles son judíos, más o menos. Casi todos pertenecen a la religión de Israel. Están integrados en un esquema de vida celebrativo, en una visión de la vida. No podría haber comenzado el cristianismo que se forja en Jesús si no hubiera sido empleando los recursos que el propio judaísmo aportaba. Por tanto, en el marco de la cena pascual, no en la cena pascual, sino en el marco, en las proximidades de ese acontecimiento, Jesús se adelanta, porque lógicamente el día en que se celebra esa cena, Jesús ha muerto en la cruz ya, el alimento se ha trasladado, ahora ha sido Él, el Cordero que sacrificado se ha ofrecido de una vez para siempre a Dios Padre por la expiación, por la salvación, por la purificación de toda la humanidad, en lugar de los corderos que se degollaban en el templo. Y en medio de este marco de comprensión se celebra la última cena. En la tercera vigilia, 12 a 3 de la madrugada del viernes, 6 a 9 de la parascebe, de la preparación, Jesús ha sido prendido y comienza su proceso, en un proceso que será doble, ya sabéis, romano y judío, político y religioso. Después de las 3 horas de agonía, Jesús expirará y por la proximidad ya de la fiesta de la Pascua será sepultado en aquel sepulcro nuevo y, por cierto, de categoría que a día de hoy veneramos con grandísima devoción en la basílica que lleva su nombre en Jerusalén, y ahí es donde ocurre el mayor de los acontecimientos de la historia de la humanidad. La muerte
y resurrección de Jesús. Yo después le pasaré todas estas diapositivas a Carlos para que las tengáis, para que las podáis usar y podáis disfrutarlas tanto como yo preparando esta reflexión. Un pequeño mapa para situarnos en la Jerusalén de tiempos de Jesús. ¿Habéis estado en Tierra Santa? ¿Alguien está en Tierra Santa? En octubre voy yo. Si os queréis venir, estáis todos invitados. Del 15 al 22 de octubre, si tenemos que sacar el avión de allí, lo sacamos, pero no perdáis la oportunidad de ir a Tierra Santa. Es el gran viaje de la vida de un cristiano. Hay sitios muy hermosos, de grandísima devoción, que merece la pena, por supuesto, pero el viaje de la vida de un cristiano es Tierra Santa. Si me queréis hacer caso, os lo recomiendo de verdad. Nos situamos en el Monte de los Olivos, el gran templo de Jerusalén, la Vía Dolorosa saliendo por la muralla, fuera de la ciudad, el Monte Calvario y el sepulcro de Cristo, el palacio de Herodes, el palacio del sumo sacerdote, y nosotros nos vamos a situar en esta zona de aquí. Cuando viajamos a Jerusalén, una de las vistas más bonitas, que ahora la vamos a contemplar, es precisamente desde el Monte de los Olivos, y es la típica estampa donde contemplamos Jerusalén y la cúpula dorada, sobre lo que era la explanada en la que se levantaba el grandioso templo de Jerusalén. Aquí vemos una vista aérea donde se situaba el templo de Jerusalén, cómo la muralla delimita la ciudad y Jesús es crucificado fuera de la ciudad, un signo de escarnio público y, lógicamente, para no incurrir en ningún tipo de impureza, la ciudad santa, por tanto, los ajusticiados fuera de la ciudad. De nuevo, el palacio de Herodes, el palacio de su hijo de Antipas, y en este lugar es donde situamos, esta sería la zona llamada del Monte Sión, que es donde se sitúan dos de los grandes lugares de peregrinación, que es la iglesia de la Dormición, donde se venera el lugar donde la Virgen vive su tránsito a los cielos en cuerpo y alma, y el lugar del cenáculo, lugar del aposento alto, que se nos dice en los evangelios, que fue donde celebró Jesús con sus apóstoles la última cena. De tal modo que si nos situamos en este lugar para arrancar, lo vemos mejor aquí. Mejor es lo de antes, aquí. Si nos situamos aquí como el lugar de la última cena, después comprenderemos cómo, saliendo del cenáculo, Jesús con sus discípulos atraviesa lo que es el valle del Tiropeón, atraviesa el valle o torrente de Cedrón y se va al Monte de los Olivos. Y nos dice los evangelios, más en concreto, a una propiedad llamada Getsemaní. De aquí partirá Jesús, una vez exprendido, hasta la casa del sumo sacerdote, casa de Caifás, casa de Anás, que está por aquí también. Después irá a la fortaleza Antonia, lugar del gobierno del procurador romano. De aquí pasará al palacio de Herodes y ahí de nuevo volverá a la fortaleza Antonia, donde en esta zona se sitúa el lugar de la flagelación, de la coronación de espinas, y aquí es donde arranca el camino de la cruz que le llevará a salir de la ciudad hasta llegar al Monte Calvario, donde será finalmente crucificado. Para que nos hagamos un poquito el esquema del movimiento que ocurrió en aquella noche y en aquella madrugada. Como os digo, viendo desde la puerta hermosa del templo, la puerta dorada, que a día de hoy es una puerta que está tapiada, ¿cómo se ve hoy el Monte de los Olivos? ¿Cómo se ve el lugar de Getsemaní? Así. Sigue siendo un monte verde, un monte lleno de vegetación. Aquí
en la zona más a vuestra derecha se sitúa el gran cementerio judío de Jerusalén y en el centro de la imagen veis la gran basílica de la Agonía, donde se custodia como relicario el huerto de Getsemaní. Parte de él se mantiene en el jardín del convento, pero para comprender dónde se sitúan los escenarios de la pasión, de la vida de Jesús en general, los lugares que acogían acontecimientos de personas solían ser lugares de gruta, abrigos de roca, de tal modo que el prendimiento de Jesús muy probablemente no ocurriera al aire libre, sino en los abrigos de las rocas, en las cuevas, para entendernos, del propio monte de los Olivos, donde en una noche de primavera, pues quizá sería el lugar apropiado para un momento de recogimiento y de oración, quizá más ahí que al aire libre. Ahí es donde lo situamos. Si entramos a esta basílica, nos vamos a encontrar, aparte de un portento artístico, y recibe el nombre de Basílica de la Agonía o popularmente Basílica de las Naciones por la gran aportación de los distintos países que hicieron posible la construcción de esta basílica, y los escudos de esos países están puestos en mosaicos en todas las bóvedas de esta basílica. Y allí encontramos como reliquia, cuando vengáis conmigo a Jerusalén este año lo vais a ver, en cada una de las basílicas o iglesias de Tierra Santa, la reliquia está allí. Y sobre la reliquia y a modo de relicario se ha construido la iglesia o la basílica que la abraza, la custodia, la protege y la ofrece como el tesoro que guarda. Esta piedra delante del altar mayor, llamada la piedra de la Agonía, que es un fragmento del suelo original del Monte de los Olivos. Pudo ser allí donde el Señor rezase en aquella noche o cerca de allí. Y uno de los mosaicos que jalonan aquellas paredes maravillosas es precisamente este. El momento en el que arranca aquel acontecimiento en el lugar de su desarrollo, el beso de Judas. Hasta aquí nos hemos situado en el marco cronológico y en el lugar, el espacio, donde ocurre el prendimiento de Jesús. Vamos a dar un paso adelante. Y este paso adelante es, y quiero que sea un recordatorio para todos, ¿de dónde brota nuestra fe? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Quién ha inventado o quién ha compuesto el contenido de nuestra fe? Mirad, nosotros creemos lo que Dios ha revelado. Y Dios se revela a través de su palabra, en la Sagrada Escritura, y a través de la tradición, de cómo se va portando, viviendo, concretando, asimilando esa revelación de Dios en sus primeros destinatarios, y eso se convierte en norma de fe también para la Iglesia. Por tanto, ¿a dónde acudir para tratar un momento, un episodio del Evangelio, que es el corazón de la Biblia, y en un momento tan crucial para el Evangelio es Jesucristo, como es el propio corazón que da sentido al Evangelio, que da sentido a la encarnación, que da sentido a toda la historia de la salvación, que da sentido a todo lo anunciado por los profetas, que da sentido a la creación del mundo, que da sentido incluso a que Dios haya permitido que por el uso de nuestra libertad hayamos caído en el pecado, que da sentido a todo. La salvación que Dios nos regala por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el segundo paso es acercarnos a los evangelios. Mirad, cuando nos acercamos a la palabra de Dios es la gran conocida y la gran desconocida. Los católicos somos los cristianos, por desgracia, que menos frecuentamos la palabra de Dios. Pienso que por la grandísima tradición y por el arraigo de la piedad popular a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia, nos hemos venido relajando cada vez más
Hemos vivido de la piedad, de las tradiciones, de las devociones, del calendario cristiano de nuestros territorios, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros países cristianos católicos. Y los cristianos de a pie nos hemos relajado demasiado en ese mantenernos alimentados. Pensemos, a modo de examen particular cada uno, ¿desde cuándo yo no leo la palabra de Dios? No el Evangelio de cada día que me viene por WhatsApp, me viene por un grupo que tengo de amigos, o cojo yo el librito del Evangelio, o voy a misa. No. Verdaderamente te alimentas de la palabra de Dios, que es Dios mismo, que cala en ti, en tu vida, que la ilumina, que te habla, que se expresa en tu lenguaje, que aterriza en ti. Volvamos a la palabra de Dios. Decía San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Muchas veces nos conformamos con hablar de elementos que recordamos del Señor o que tenemos como más a uso, ¿no? Porque son como los más conocidos, los más populares, los que jalonan los grandes momentos del año, la Navidad, la Semana Santa, la Cuaresma, la fiesta patronal, etc. Yo te invito a que cojas los evangelios y dejes que el corazón del Señor, que late vivo ahí, ayude al tuyo a latir con más fuerza. Comenzamos por el Evangelio de San Marcos. Cada evangelista nos va a ayudar a mirar al Señor del prendimiento de Ellín, desde una dimensión. Imaginad que ponemos una persona aquí y yo, rodeando a la persona, pongo a 4 más. Y a cada uno de los 4 le digo, escríbeme lo que ves. Describe a esta persona. Pero con profundidad. Y cada una escribirá cosas que son ciertas. Y probablemente no me dirán lo mismo, con las mismas palabras, coincidirán en muchas cosas, estamos hablando de la misma persona, pero cada uno está viéndolo desde una perspectiva. Esto ocurre con los 4 evangelios. No son los 4 iguales. Si bien hay 3, como bien sabéis, Mateo, Marcos y Lucas, que las llamamos sinópticos, es decir, podemos aplicar una sinopsis entre ellos, los podemos comparar porque su estructura y gran parte de su contenido es muy análoga, es muy parecida. Los 4 evangelios no son iguales. Y lejos de ser algo que suponga obstáculos, fijaos que la filosofía ayuda a comprender la teología y la teología culmina la búsqueda de la filosofía. Estamos en búsqueda. Y nuestra vida es camino. Estamos celebrando un año jubilar y ha querido el Papa y toda la Iglesia que nos comprendamos, no como el que ha alcanzado la meta, y somos todos cristianos, sino como el que camina hacia ella. Peregrinos de esperanza. Qué bonito celebrar un 75 aniversario fundacional en medio del jubileo universal por el nacimiento de Cristo. Somos peregrinos, estamos en camino, estamos en búsqueda. La teología, la formación, todos los caminos que nos ayuden a crecer en nuestra fe son caminos de búsqueda. Por tanto, quitemos el prejuicio y acerquémonos al Señor, que es lo que nos interesa. Yo no voy a entrar esta tarde aquí en disquisiciones, ni en controversias, ni en polémicas. No, voy a acercarme al Señor por medio de su evangelio. No tengo otra pretensión. San Marcos nos ayuda a acercarnos a Jesús desde su humanidad y nos presenta el rostro humano de Dios. Por eso San Marcos nos habla del Señor con un lenguaje poco delicado, en el sentido de que en sus narraciones, en sus descripciones, se mancha, se unta. Jesús llora, ríe, escupe en la tierra, suda. No se pretende dibujar a un Jesús que casi camina sin tocar el suelo. No. Un Jesús profundamente humano. El prendimiento comienza con una traición que se basa en un contrato. Y en un contrato por el que un amigo de Jesús lo vende.
La traición comienza con el contrato previo entre Judas y los sumos sacerdotes. Nos dice el Evangelio de San Marcos que cantados los himnos salen hacia el Monte de los Olivos. Esos himnos finales correspondían a los himnos de la cena pascual. Jesús emplea elementos rituales de la cena de Pascua para que su cena, no es la cena pascual, es su cena, la última cena de Jesús, tenga vestigios pascuales, porque es Él quien va a realizar la Pascua definitiva y eterna. Es Él quien va a realizar de una vez para siempre el verdadero acontecimiento de la liberación. Sabéis que la Pascua es la fiesta más solemne de los judíos. ¿Y qué se celebraba en la Pascua? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. El gran acontecimiento que forja a Israel como pueblo, que le concede la vida, la dignidad, la libertad. Donde Israel queda definitivamente señalado y configurado como el pueblo de Dios. Jesús empleará este marco de comprensión para decir: todo esto se cumplirá ahora, definitiva y plenamente, en mí. Esos himnos que cantan son los propios de la cena judía, los himnos, los salmos del Jalel, que son los 113 a 118. Y Jesús anuncia, antes de marchar a Getsemaní, que le van a abandonar los suyos. Herirá al pastor y se dispersarán sus ovejas. Pensáis que los discípulos están muy perdidos en todo esto. Todo les sobrepasa, todo les viene grande, no entienden nada. Sí pueden llegar a percibir cuando Jesús les habla, pero ya les había dicho en otras ocasiones que Él sería perseguido, que sería ajusticiado, que todo se le vendría en contra a Él y a ellos. Toma a los tres y se los lleva a la intimidad de su oración. Los tres, Pedro, Santiago y Juan, que serán testigos de su manifestación divina, la transfiguración, y de este momento donde Jesús desnuda su humanidad y permite contemplar también al Hijo de Dios, que siendo Dios con él, es también perfecto hombre. Y ahora llega el momento decisivo de entregar la vida pasando por la pasión y la muerte. Salve, Rabí. Y un beso. El prendimiento desencadena no solamente el volcarse sobre Jesús el pecado de la humanidad, materializado en las decisiones, por un lado, del templo, de los sumos sacerdotes del Sanedrín, y el poder romano, sino también la respuesta a Jesús de sus propios discípulos. Todos le abandonan. Y Marcos hace además un inciso propio de él. Un joven que le seguía es detenido, pero se escapa desnudo. Leemos el Evangelio de San Marcos, leemos esto y pasamos de largo. Muy bien, para alguien que pasaba por allí. ¿Quién va a pasar por allí a esta hora y en esa tesitura? Es una de las inclusiones teológicas del evangelista San Marcos. Son distintas las opiniones de los teólogos al margen, al respecto de esta figura misteriosa del joven a quien le quitan la túnica cuando van a echarle mano y escapa desnudo. Me quedo con la reflexión del teólogo Gonzalo Fontana, y es que San Marcos, en la experiencia de la resurrección, en el sepulcro vacío, presentará también de nuevo, cuando las mujeres van a embalsamar el cuerpo de Jesús, presentará a un muchacho en el sepulcro vestido con una túnica blanca, afirmando, y es el término que se emplea para designar a este muchacho que huye en la escena de Getsemaní y que se encuentran después en el sepulcro. El neaniskos es la misma palabra la que utiliza San Marcos para referirse al muchacho en las dos escenas. Se referirá a él
referenciando simbólicamente a Cristo. Los que prenden a Jesús piensan que acaban con él, pero se quedan con la presencia física. Dios no muere. Muere Jesús. Muere su humanidad, realmente. Pero Jesús vive. Y ese mismo muchacho al que piensan que han prendido es el muchacho que luego aparece como ser milagroso y celestial en el sepulcro. Damos un paso adelante y nos introducimos en el Evangelio de San Mateo. San Mateo presenta a Jesús como el rostro, el signo, la clave para comprender que Dios es fiel. Toda la tradición de Israel, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas se cumplen en Jesús. Mateo, por contra a San Marcos, se expresa bien, tiene un lenguaje delicado. Su narración presenta un nivel de gran dignidad. Hay de nuevo un trato previo de Judas con los sumos sacerdotes. Y él especifica 30 monedas de plata, que son siclos, en arameo shekeles, a diferencia de la moneda romana, que sabéis que era el denario. ¿Recordáis la escena de Jesús cuando en el templo de Jerusalén echa por tierra las mesas de los cambistas? Los cambistas eran personas que se dedicaban al cambio de la moneda. El denario era la moneda del imperio, que llevaba la efigie del emperador. Era una moneda idólatra, una moneda pagana. Esa moneda no podía entrar en el templo. Todo lo que entrara en el templo tenía que ser puro. Ni siquiera para hacer donativos la gente podía depositar las monedas del imperio. Tenía que entrar la moneda del reino de Judea. Tenía que ser el shekel. Jesús, viendo el negocio que tenían allí montado de monedas y de historias, vendiendo los animales para los sacrificios, allí estalla, diciendo que se ha convertido en una cueva de ladrones la casa de su padre. Marchan, después de cantados los himnos de la última cena, al monte de los olivos. De nuevo, San Mateo recalca que se lleva consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y Jesús invita a participar de su oración con una motivación. Mi alma está triste hasta la muerte. Fijaros con qué expresión tan bella, tan triste, tan dramática, les invita a la oración. Él no se refiere, San Mateo, a Jesús con pronombres, le nombra. El Yeshua está presente en esta escena del prendimiento 4 veces. Judas se acerca a Jesús, Judas besa a Jesús, prenden a Jesús. Jesús, Jesús. Es alguien concreto. No hay que dejar lugar para la duda. Es Él y está allí. ¡Salve, Rabí! Mateo es, diríamos, el evangelio que parte de una experiencia y de una tradición muy judía y se dirige también a judeocristianos. Rabí. Rabí es un título eminentemente judío, es maestro, maestro religioso. Le está reconociendo como maestro a aquel que lo está entregando a la muerte. Dicen los entendidos que probablemente Judas tenía cierta sensibilidad con los celotes, que era una de las ramas del extremo fariseo, que esperaba la venida del Mesías, que quería la venida del reino de Dios, pero esa venida había que acelerarla por medio de recursos muy concretos, muy prácticos, políticos y violentos. Y claro, se encuentra con un maestro que invita al perdón, que invita a la misericordia, que llama a los pecadores, que dice que al César lo den lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que no entra en conflicto, que no habla de política ni de sometimiento, ni entra en disquisiciones
con el Imperio Romano ni el enfrentamiento que había con la autoridad del reino de Judea. Mateo ilumina los hechos por medio de palabras. Jesús habla a Judas y en sus palabras se puede percibir una revelación que alude al Salmo 55. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Se produce el corte, la herida al criado del sumo sacerdote. Y Jesús explica que no es así como Él realiza su salvación, que tiene poder para eso y para más, pero que el estilo de Dios y el estilo del reino de Dios no es ese. Jesús elige, así nos lo muestra San Mateo, con pleno conocimiento y con toda libertad, aceptar la pasión. Y se opone a la violencia con violencia, porque esa táctica, lejos de salvar a los hombres, les encierra en el círculo infernal de la muerte, y Jesús no viene a sembrar muerte, sino vida. Prendido Jesús, todos le abandonan y huyen. Es curioso. Dos verbos, dos acontecimientos. Le abandonan y huyen. No huyen y ya está, sino que le abandonan. San Lucas nos va a presentar a Jesús como el maestro. Un maestro es el que enseña. Un maestro es el que nos da las pistas, los cauces, los canales para llegar a la meta, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a salir de nuestros esquemas y a no tener miedo, a adentrarnos en horizontes que nos ayuden a ser felices, libres, autónomos. El maestro es aquel que nos ayuda a mirar al futuro con esperanza. Lo dice San Lucas en el capítulo 22, explicando que Satanás entró en Judas. El pecado no es una fantasía. El pecado no es una sensación. El pecado es abandonarnos en las manos de aquel que nos quiere arrancar de Dios, porque odia a Dios y nos odia a nosotros. Pero la tentación no da miedo, la tentación no asusta. Y qué apetitoso es el dinero. Y qué apetitoso es quitarse de en medio con soberbia y con orgullo a quien tú piensas que te ha traicionado, porque el maestro no hace lo que tú quieres que haga. Satanás entró en Judas y entonces se produce ese contrato con los sumos sacerdotes, añade San Lucas, con los jefes de la sinagoga y con los jefes de la guardia. Salió, terminada la cena, dice San Lucas, y como de costumbre fue al monte de los olivos. Jesús invita a no caer en la tentación. ¿Qué tentación? La de estar con Jesús sin estar con Él. Estar sin estar. Se puede ser cristiano y no serlo. Esto da para otra ponencia, en otro congreso entero, ¿no? Los cofrades de hoy. ¿Somos más cofrades que cristianos? Digo somos porque yo soy cofrade también. ¿Somos cristianos cofrades cristianos? ¿Qué pesa más en nosotros? ¿Qué implicación tiene lo uno con lo otro? Título o ponencia para el siguiente congreso. No caigáis en la tentación. ¿Y cuál es la tentación? Todos se quedan dormidos. No le dan valor ninguno. No pasa nada. Y además venían de la cena, habían bebido el vino. No pasa nada. Lo que pega ahora es dormir. Lo que me apetece, lo que me gusta,
pasa nada, el maestro está sufriendo, tantas cosas lleva en la cabeza al maestro, pues déjalo que rece, que es lo suyo. No caigáis en la tentación. Y San Lucas, que es el evangelista que nos habla de los ángeles, sitúa en ese momento de gran dolor y tristeza de Jesús, como es la oración de la agonía en Getsemaní, a un ángel que le conforta. Es la hora, y así lo declarará Jesús, es mi hora. Frente a la hora del poder de las tinieblas, es la hora de la salvación. Pero esa salvación tiene un precio, que es su propia sangre. Jesús domina la escena, pronuncia su discurso. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces Él es quien accede a ser prendido. Un paso adelante. San Juan. Hemos recorrido brevemente algunos matices de los 3 evangelios sinópticos. Llegando a Juan, es el evangelista, el último evangelio que se escribe, evangelio más breve, y es un evangelio eminentemente teológico. Los otros evangelios nos permiten seguir más o menos una secuencia temporal de la vida de Jesús. El evangelio de San Juan es una composición de experiencias de Jesús reinterpretadas teológicamente, una selección de momentos de la vida de Jesús con una carga y una densidad que superan la pura letra. Desde el comienzo del evangelio, la vida de Jesús avanza hasta su hora, hasta el momento culminante, el momento divinamente señalado para entregar su vida en la cruz y así traer la salvación a la humanidad. Ese momento ha llegado y ese momento tiene un rostro y tiene un protagonista, que es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Nos dice San Juan que, terminada la cena, sale con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, que os he mostrado antes en la diapositiva. Solamente lo menciona San Juan, el atravesar el torrente Cedrón, salir de la muralla de Jerusalén y contemplar a Jerusalén. Era un lugar muy frecuentado por Jesús, se entiende por las numerosas expresiones del Evangelio. Era un lugar, como hemos visto, agradable, un lugar desde el que se veía una Jerusalén muy viva, una Jerusalén que cuando vengáis conmigo en octubre os vais a dar cuenta de que 2000 años después, qué interesante es la ciudad de Jerusalén, donde conviven las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, que es cuna de civilizaciones, de culturas, de religiones, que es una ciudad eminentemente comercial. Allí te venden hasta las piedras, ¿no? Porque no se pueden tocar, no se pueden coger. Si te ven cogiendo piedras te multan. Allí cuidan mucho la arqueología. Es una ciudad muy interesante, es cruce, confluencia de gentes, de pueblos, de culturas, donde hay muchísimas normas civiles, religiosas, y entre ellas se contraponen, donde en un momento estás en medio de un barrio que tiene una religión, una visión de la vida, unas costumbres, unas leyes, pero cambias de barrio y tienes otra religión, otras costumbres, otras leyes, dentro de un marco legal y de Estado, que es Jerusalén, pertenece al Estado de Israel. 7 kilómetros más alejado está Belén, que es Palestina, y conforme se va uno moviendo por el territorio de Tierra Santa, va cambiando constantemente de estado. Era costumbre de Jesús ir al huerto de los olivos para rezar, para descansar, para estar con ellos. El monte de los olivos tiene distintos lugares, no solamente Getsemaní, donde se sitúan distintos episodios y vivencias de Jesús con los suyos, distintas enseñanzas, distintos discursos, distintos milagros. ¿Recordáis el pasaje donde Jesús llora mirando a Jerusalén? Esa iglesia, una capilla pequeñita, que detrás del altar mayor en la pared hay una cristalera para que tú estando en misa puedas ver Jerusalén. Ese es el retablo, la ciudad de Jerusalén, en streaming, porque estás en misa y estás viendo a Jerusalén. Esa capilla tiene forma de lágrima, literal, porque allí Jesús derramó sus lágrimas
profetizando la destrucción de Jerusalén que vendría años después. Jerusalén, Jerusalén, he querido reunir en ti como la gallina reúne a los polluelos, y tú me has dado la espalda. No quedará de ti piedra sobre piedra. Con San Juan cruzamos el torrente Cedrón, donde se encuentra el Monte de los Olivos, donde hay un huerto. Él habla del Monte de los Olivos, no le pone nombre a Getsemaní, mientras Mateo y Marcos sí. Getsemaní significa molino de aceite, y tiene mucho sentido, porque si allí había una plantación de olivos grande, pues ¿qué se hacía allí? Pues aceite, en la cultura mediterránea, igual que la nuestra. Si paseamos por toda la ribera del Mediterráneo, desde Valencia llegamos hasta Almería, es nuestra cultura, nuestros campos, nuestras siembras, nuestros frutos, son los mismos que en la tierra del Señor. Juan enfatiza que la obra de la salvación de Cristo ocurre en un huerto. ¿Dónde sitúa el libro del Génesis el inicio de la historia de la humanidad? En un huerto, en un jardín. ¿Qué ocurre con aquel primer hombre, Adán, que se pasea por el huerto, por el jardín, y ve a Dios y comparte vida con Dios? ¿Cuál es la respuesta de Adán a Dios? La desobediencia. ¿Cuál es la respuesta del hombre nuevo, de Jesús? La obediencia al Padre. En el Edén, Satanás vence a la humanidad porque la hace caer en el pecado original. En Getsemaní pareciera que vuelve a vencer, pero es Jesús, es Dios quien vence, porque es Jesús quien entrega su vida. Dirá él, nadie me la quita, sino que yo entrego mi vida libremente. El lugar que el Señor elige con sus discípulos en aquella noche también era conocido por Judas, donde llega acompañado de la corte, de la compañía de soldados, de los alguaciles, de los sacerdotes, de los fariseos, con linternas, con antorchas, fuertemente armado. Y no es de extrañar, porque en aquel momento se temía y se luchaba contra los agitadores. Había incluso leyes que prohibían las reuniones grandes de personas. Estaba prohibido crear motines, crear sindicatos, de cualquier índole. No había sitio para ningún tipo de movimiento político o religioso que no fuera el propio de los judíos o el impuesto por el imperio. No sabían en qué podía quedar aquel prendimiento del Galileo, del Nazareno. Se presentan ante Jesús y es Jesús quien gobierna la escena. ¿A quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. Y responde Jesús, yo soy. Yahvé Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiendo y le envía a la misión de liberar. Ve al faraón y dile que os tiene que dejar en libertad. ¿Y quién diré que me envía? Yo soy, te envía. El que es, el único que es Dios. San Juan pone en labios de Jesús la palabra con la que Dios se presenta como el liberador de Israel ante los poderes del mundo, pone esa expresión en labios de Jesús. Yo soy. Cuando les dijo, yo soy, dice San Juan, retroceden y caen por tierra. Os he dicho que soy yo, después de preguntar de nuevo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Estos que le abandonarán y le dejarán totalmente solo para afrontar su pasión.
aunque de lejos y sin llamar la atención, sin identificarse, alguno todavía irá detrás de él. Jesús es el rostro humano de Dios, es la fidelidad de Dios. Jesús es el Maestro y Jesús es Dios que salva. Pasamos a la última parte de esta reflexión que estáis soportando con gran benevolencia. Y después de este camino, esta reflexión que todos conocíais, la teología, el preguntarnos, el reflexionar, el buscar en las cosas de Dios, cuanto más en su palabra, en su evangelio, nos tiene que llevar solamente una cosa, y es al encuentro con Él. Cuando en la Iglesia nos metemos en mucha dinámica, en muchos movimientos, en muchos proyectos, o incluso en muchos congresos, por preparadísimos que estén como este, si no nos llevan al encuentro con el Señor, son cosas de hombres. Y lo que es de los hombres muere con los hombres. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Por eso la tercera parte quiero que sea un contemplarle a Él. No sé si podríamos apagar incluso estos focos. ¿Sí? Se consuma la traición con una muestra de amistad. Se acercó a Jesús y dijo: «Salve, Rabí», y le besó. Nos parece imposible que un hombre que ha conocido tanto a Cristo pueda ser capaz de entregarlo. Judas estuvo presente en muchos milagros, escuchó sus palabras, conoció la cercanía de su bondad. Experimentó la predilección de Jesús por los pequeños, por los pobres. Después de la ascensión, cuando fue necesario cubrir su vacante, Pedro recordará que era contado entre nosotros. Había tenido parte en nuestro ministerio y seguro que había predicado en su nombre. Pero Judas permitió que su amor a Dios se fuera enfriando. Su vida de entrega amorosa a Dios por medio de Jesús se convirtió en una farsa, en un teatro. Incluso llegaría a pensar que había perdido el tiempo siguiendo a Jesús. Ya no se acuerda de los milagros, de las curaciones, de la paz que sintió escuchando al Maestro, de su amistad con el resto de los apóstoles, del rostro de los niños, de las mujeres, de los pecadores, los enfermos, cuando Jesús se encontró con ellos y les ayudó a sonreír. La fidelidad en lo pequeño es lo que nos hace auténticos. Un beso. ¿Cuánto se puede expresar con un beso? Pero Judas nos recuerda que con un beso también se puede entregar a la muerte al que es la vida. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le nombró, le hizo consciente y él aceptó. Nuestra vida o es afirmación o es negación de Cristo. La vida de Judas sin Jesús quedó rota y sin sentido. Jesús se queda solo. Los discípulos han ido desapareciendo uno tras otro. Fue flagelado y nadie le ayudó.
Fue escupido y nadie le amparó, fue coronado de espinas y nadie le protegió. Crucificado y nadie le desclavó, ninguno de los suyos. Pedro le seguía de lejos, y de lejos, como más tarde comprendería el propio Pedro, no se puede seguir a Jesús. O le sigues de cerca o le acabas negando. Señor, Señor del prendimiento, queremos seguirte de cerca, permanecer contigo y dejarnos enamorar por ti. Queremos vivir con entusiasmo nuestra condición de hijos de Dios. Queremos ser cristianos tuyos. Queremos seguirte de cerca en medio de la vida, del trabajo, de nuestras preocupaciones y de nuestras más grandes ilusiones. Queremos seguirte como cofrades, queremos seguirte en familia, pero sabemos que por nosotros mismos nada podemos. Probablemente alguno de los discípulos compartió los mayores momentos de dolor junto a ella. Y María, a pesar de su inmenso dolor, siempre transmitió la paz que habita en el corazón que confía en Dios. También nosotros hallaremos siempre refugio en ella. Y esta ha sido la tercera parte. Muchas gracias por vuestra paciencia.